¿Cómo están? Muy buenas noches, señores. Estamos colocando asistencia. Muy buena noche. Tengo buen retorno. ¿Alguien me puede dar fe, por favor? Buenas noches, licencia. ¿Se le escucha bien? Excelente, muchas gracias. Mire, ahora vamos a trabajar lo que vendría a ser el contexto del sílabo que vamos a mantener para tener claro nuestros horizontes durante este semestre. Comparto el sílabo. Esto. Aquí está. Muy bien. A ver. Tenemos lo que vendría a ser lo que vendría a ser el plan operativo, regido por competencias para la presente gestión, segundo semestre del 2021, de la materia de auditoría tributaria 1. ¿Ya? Bueno, en sí la materia de auditoría tributaria 1 busca y pretende como materia complementaria siempre a la formación profesional que ya tiene, a partir del cual podrá desarrollar sus habilidades y destrezas para poder determinar adecuadamente el grado de cumplimiento de sus obligaciones impositivas. Siempre la búsqueda es una adecuada determinación de tributos para la entidad para la que trabajan, para la que auditen o para la administración tributaria, tomando en cuenta que ustedes trabajarán en esta acera de laboral, ya que hay la acera de la administración tributaria o la acera del contribuyente. Puede ser determinativo o de auditoría. Justificación: el cobro de tributos constituye una de las principales fuentes de financiamiento del Estado, ya que el Estado cumple sus obligaciones para salud, educación, seguridad, infraestructura, gastos operativos, depende de muchos recursos monetarios. Fíjense que el Estado es muy limitado en cuanto a su fuente de financiamiento. Tiene una de las fuentes de financiamiento vendría a ser, gracias, una de las fuentes de financiamiento vendría a ser la emisión monetaria, pero eso significa inflación, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, justamente ahora se está especulando mucho de que la devolución de las AFP se va a dar con la emisión de billetes, o sea, como no hay plata para emitir billetes y eso causa inflación, ¿no? Porque no hay un soporte económico del gobierno. Pero es una fuente de financiamiento. Otra fuente de financiamiento son los créditos externos, vale decir, ir al BID, al Banco Mundial, al Banco de Desarrollo Interamericano, al Fondo Monetario Internacional, que bueno, hay gobiernos que aplican más que otros, ¿no? Personalmente, podemos ver hoy en día, el gobierno actual recurre mucho a los créditos chinos. El gobierno de años recurría mucho al crédito del Fondo Monetario Internacional, pero ambos gobiernos, ambos modelos económicos recurren a esa fuente de financiamiento. Lo malo es que representa un costo en cuanto a endeudamiento se refiere, y eso lo va a pagar nuestra generación, la generación de sus hijos, de nuestros nietos, y así sucesivamente, según la generación que corresponda, obviamente, ¿no? Entonces da un pago a muy largo plazo. Ya más allá que también el préstamo que nos hacen no es el título gratuito, representa que hay que pagar encima un interés. Y sus créditos son bien condicionados porque no te dan dinero para que hagas una industria, produzcas mejor que ellos y les vendes. Te dan para créditos para salud, educación y eso es todo el tiempo endeudado. La otra fuente de financiamiento que el Estado puede tener sería el crédito interno, vale decir que el Banco Central de Bolivia emita emisiones monetarias, bonos, quiere decir certificados de depósito, en los cuales el Estado se financia con el dinero de los bolivianos
y a cambio nos paga una tasa de interés. Igual sigue siendo un costo para la sociedad, porque primero hay que pagar esa deuda. Y les digo, hay que pagar una tasa de interés alta. Un crédito externo normalmente está bordeando el 2, 3, 4%. Un crédito interno puede llegar a bordear hasta el 9%, llegó a bordear 6, 5, significa endeudamiento. No deja de ser una fuente de financiamiento. Otra fuente de financiamiento que el Estado puede tener vendrían a ser las empresas del Estado, las instituciones del Estado. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que toda institución del Estado, cuando es manejado por el Estado, existe el cuoteo político, existen los sobreprecios, existen las ventas, bueno, no muy regulares. No siempre generan utilidad, excedentes. Algunas tienen que generan pérdidas y eso lo asumen los bolivianos. Bueno, en algunas sí, no vamos a negar, genera buenos réditos, que se oye YPFB, pero Carton Ball, EVA y estos productos que intenta el gobierno no siempre son rentables. El fin no es más que otro que generar financiamiento para todos los bolivianos. Ese es el fin, pero el traspié que existe no por el gobierno, en todos los gobiernos y en todos los países siempre es el cuoteo político. Si no eres del partido político, no tienes acceso, como dicen, a una pega. Y empieza a haber un tema de nepotismo y un conglomerado de limitantes, si quieren, en la administración de las empresas del Estado. Pero bueno, sigue siendo una problemática. Entonces, de todos, podemos ver que el impuesto es la mejor fuente de financiamiento que se tiene. ¿Por qué digo que es la mejor fuente de financiamiento? ¿Por qué? Porque no representa un costo, no hay inflación como la emisión monetaria, no hay deudas como el crédito interno externo, no dependo de una empresa pública, de sus beneficios o pérdidas que pueda tener. Básicamente dependo de un empresario que tenga hechos generadores, que por su esfuerzo propio tenga que repartir su cuota parte de beneficio para con el Estado. Entonces, el recurso tributario es una de las mejores fuentes de financiamiento que tiene el Estado. Es la más barata sin que represente un costo para con la sociedad. Entonces, este cobro constituye las principales fuentes de financiamiento para el país, para el cumplimiento de los fines, como les decía, para el gasto público de salud, educación, infraestructura, seguridad, gastos operativos, de por sí un sueldo de las instituciones depende mucho de los tributos. Siendo la esencia de la administración tributaria quien representa al Estado para forzar a cumplir el pago de las obligaciones tributarias. Ya que hay que ser claro acá, por ejemplo, el Estado viene a ser el sujeto activo. Nosotros, la sociedad, tenemos que ser los sujetos pasivos. Quieras o no, toditos tenemos pagando tributos, toditos. No hay persona que diga, no, yo soy anarquista tributario, yo no pago tributos. El hecho de que compres un helado del Dumbo, ya pagaste un tributo. ¿Por qué? Porque te emiten factura. No, pero sin nombre, pero ya tú pagaste un tributo. Porque el IVA, por ejemplo, el que lo paga es el consumidor final. La empresa solo es un medio para el pago del tributo. ¿Está claro? Entonces ya pagaste implícitamente. Ahora tienes un vehículo, tienes una casa, pagas un impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos y automotores, heredas una casa, pasas el TGB, o sea, inclusive a título particular, eres totalmente dependiente, pagas el RSI en calidad dependiente, como han podido ver en costos 1, ¿se acuerdan? Mano de obra directa. Uno de los elementos que le hicieron hacer es el cálculo del RSI para los descuentos laborales, ¿recuerdan? En forma escueta, sencilla, pero vieron. Entonces, que el trabajador también paga un tributo. Entonces, todos terminan siendo sujetos pasivos de alguna manera u otra del Estado. ¿Quién es el sujeto activo? El Estado, que en su poder de imperio tiene la potestad de cobrar. ¿Quién les representa? Las administraciones tributarias. Por ejemplo, en tributos nacionales, la administración tributaria sería el Servicio de Impuestos Nacionales, que representa para el cobro de los tributos de los sujetos pasivos, del IVA, del IT, del IUE, del RSIVA, señalando los 4 principales tributos. ¿Existen otras administraciones tributarias? Claro que existen otras administraciones tributarias, ¿como cuáles? Las municipales, cuando se cobra este tributo, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles.
lo cobra la alcaldía. ¿O no? Es una administración tributaria. Otra administración tributaria, la gobernación. O sea, estamos hablando de la gobernación, sí, sí, lo que era la exprefectura, sí, la exprefectura. ¿Y qué tributo cobra este? Cobra la transmisión gratuita de bienes. Cuando tú heredas un bien inmueble, se paga el ITED, 3%, tributo nacional, y se paga el TGB, 1% si son herederos en línea directa. Heredero tu padre o tu hijo, uno de los dos. Son herederos directos, para arriba, para abajo. Colaterales, hermanos, tíos, sobrinos, ¿sí? 10%. Y ajenos, 20%. Pero si es a título gratuito, ¿de dónde, por herencia, de dónde voy a pagar ese 1, 10 o 20%? Sobre el valor catastral, sobre el valor de catastro, sobre el valor que se paga el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Sobre eso se paga el 1, el 10 o el 20. ¿Quién cobra? La gobernación. Es un tributo departamental, muy distinto al impuesto del inmueble o de los vehículos, a manera de ejemplo de los principales, que es municipal, o muy diferente el IVA, el IT y el IWE, que es nacional. Dime, Shannon. Licenciado, buenas noches. Pues, ¿Puedes repetir eso sobre lo que es el impuesto que cobra? Indicaba que los herederos directos se refiere a un grado arriba y un grado abajo, que puede sí, ser, sí, o sea, esa en manera caso los es hijos de los meramente, papás. esa manera de ejemplo y es enunciativo, sí, pero yo repito, no hay ningún problema. Este impuesto a la Por favor. transmisión gratuita de bienes es de dominio departamental, ¿sí? ¿Quién lo cobra? La gobernación. Ella es la administración tributaria. ¿Y cómo se paga este tributo? Lo explico porque es bastante sencillo también su explicación. Dice, si los herederos a título gratuito son tus padres, porque puedes heredar hacia arriba, son tus hijos, porque puede que tú fallezcas y no tengas hijos. Por orden natural, a los padres. Falleces y tienes padres, hijos, por orden natural, siempre va abajo a los hijos. No heredan nunca para arriba. O sea, es otro contexto legal, por si acaso. Pero ya sean tus padres, ya sean tus hijos, tus herederos, son en primer grado y se paga el 1% de impuesto a la gobernación, que es un tributo departamental. La administración tributaria, en este caso, es la gobernación. Ahora, si fuese la herencia para tus hermanos, tus tíos, sobrinos, que ya son colaterales, pero sigue siendo tu familia, el impuesto que pagas es el 10%. Tú decides heredar, dices, no, yo voy a entregar a la Fundación Aves en Peligro y Fauna Boliviana. O sea, una fundación. Decido entregar mi casa ahí para que ellos tengan su administración, puedan alquilar y crean unos recursos monetarios. Considero que los animalistas necesitan mayor prioridad que mis hermanos, mis tíos, al no tener, por decir, hijos. Cualquiera de nosotros puedes decidir. Esa herencia, ese beneficio, tiene que pagarse un 20% cuando son ajenos. ¿Sobre qué valor debería pagar si es a título gratuito? Está heredando sobre el valor catastral, sobre el valor que se paga el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Más que el impuesto, el fin es el que existe un tributo nacional, como es el IVA, el ITEC, cobrado por servicios impuestos nacionales, un municipal, como el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, cobrado por la alcaldía, un departamental, como el cobrado por la gobernación. ¿Ya? La Constitución Política del Estado, en su artículo 323, por si acaso, establece que también va a haber tributos de dominio nacional, como hemos dicho, departamental, como acabo de señalar, y municipal. Pero agrego uno más, puede haber tributos originarios, comunitarios, pero ese tributo comunitario no puede solapar o pretender ser igual que uno de los tributos anteriormente enunciados. Pero no puede decir, voy a sacar el IVA, el impuesto al valor agregado en Toro. No puede, porque estaría solapando a un tributo de orden nacional. Voy a cobrar el TGB, diciendo, en Toro. No, no puede. Tiene que ser un tributo totalmente propio. Por ejemplo, Toro, donde están las cuevas de Humajalán, los que han tenido la oportunidad de conocer o ir, puede directamente la comunidad cobrar un impuesto al turismo,
está en todo su derecho y no hay ningún impuesto, por ejemplo, de tributo nacional, departamental o municipal al turismo, el cual le permite cumplir ciertos fines. Puede solicitar y es válido. Entonces también puede haber tributos originarios, comunitarios. ¿Ya? Dicho esto, serían las tres mejores administraciones tributarias, sería eso. No es que no existan otros tributos, otras administraciones tributarias, ni otros tributos. Por ejemplo, hay un tributo que es muy particular, que es el peaje. El peaje es un tributo. Ustedes ahora que van a leer el Código Tributario, van a percatarse que dentro de los planes de estudio de los tributos, en los tributos están los impuestos, las tasas, la tasa de rodaje, la tasa de alumbrado público, la tasa de aseo. ¿Dónde pagamos la tasa de alumbrado público? ¿Alguien me puede dar razón? Facturas de luz. Muy bien, en las facturas de luz. Entonces, ¿quién será la administración tributaria que cobra? ¿El FEC o la alcaldía? La alcaldía, dice. La alcaldía, dice. Muy bien. El FEC solo es un medio de cobro, es solo un agente de percepción que luego le deposita a la alcaldía. Por eso cuando alguna vez, permito, y les va a pasar, cuando alguna vez el foco del barrio está quemado, llamamos a ELFEC, no, mi barrio está quemado por seguridad, le han asaltado a fulano, vengan a arreglar. Les dicen, llama a la alcaldía, porque ellos son los encargados de alumbrado público. ¿Ya? Entonces, la administración tributaria cobra también, la alcaldía en este caso sería la administración tributaria que cobra la tasa de aseo y alumbrado público. Hay una tasa también que es particular, que se paga en kilómetro 10 de la Blanco Galindo. ¿Qué tasa es? Siempre los trufis se paran y pagan unos pesitos. La tasa de rodaje. ¿Sí o no? Esta tasa, por ejemplo, lo cobra la administración tributaria que debería ser Vías Bolivia. Una tasa, por ejemplo, es un tributo que se cobra, que no tiene que tener otro fin que no sea para el que se cobra. Alumbrado público se cobra solo para alumbrado público. Tasa de aseo solo para aseo. La tasa de rodaje solo para construcción o mantenimiento de carreteras. Para nada más. ¿Ya? Queda claro entonces las administraciones tributarias que representan al Estado y no solamente hay una administración tributaria. Hay distintas administraciones tributarias que representan al Estado para el cobro de tributos. También había habido tributos nacionales, departamentales, municipales. Oh. Es importante dar este preámbulo porque fíjense, en el sílabo ya de por sí solo no señala esto, no dice contextualice los tributos municipales, no. Solo se centra, el sílabo se centra en tributos nacionales, vale decir IVA, IT, IWE. Pero no es mezquino de nuestra parte el que tengamos que aprender y comprender las otras administraciones tributarias, el otro contexto tributario también, que rige en materia tributaria en general, porque esto es en general. Bueno, entonces la administración tributaria representa al Estado que busca lograr el cumplimiento cabal de las disposiciones legales por parte de los contribuyentes. Primero de forma voluntaria, pero si así no fuese, para eso tenemos las disposiciones que lo puedan lograr el cumplimiento de forma coercitiva, vale decir, mediante un proceso de fiscalización, verificación, control, revisión. El artículo 69 del Código Tributario ofrece esa situación, que la administración tributaria tiene toda la potestad de poder revisar, verificar, controlar los aspectos que el contribuyente presenta. ¿Para qué debemos lograr? Siempre se tiene que buscar que los contribuyentes declaren y paguen los tributos, los impuestos en general. Fíjense, de los tributos solo se refiere siempre al impuesto que les corresponde por su actividad realizada. ¿Sí? Una tarea, un cacho difícil, pero no imposible, porque aquí y en la China a nadie le gusta pagar tributos, con toda certeza. ¿Ya? Y es justamente donde surge la importancia de la auditoría tributaria. A ver, es importante señalar algo que no se va a saber en ningún otro lado que no sea en el conocimiento del docente, la experticia de transmitir el siguiente contexto, que es pisar tierra. Lo que voy a hablar es pisar tierra y es
si quieres quitarte ese vendaje, o por lo menos hay gente que lo tiene claro, pero no en cuanto a porcentaje se refiere. A ver, Bolivia, por si acaso, es uno de los países con mayor irregularidad impositiva, con mayor nivel de evasión tributaria. Pueden creer que Zimbabue es más formal que nosotros. ¿Dónde queda Zimbabue? Uf, es como preguntar en Mongolia, ¿dónde queda Bolivia? Uf. O sea, ya de antemano Zimbabue no se caracteriza por estar en el top de los países más grandes, pero de por sí ya Zimbabue es mucho más formal, estructurado que Bolivia. Bolivia tiene un 70% de contribuyentes o de economía informal, de sujetos pasivos que no tienen ni NIT. Pues ahí tenemos, llamémosle, la Feria de la Cantuta, en Oruro, la zona sur, 16 de julio en La Paz, la Uyustus, aquí en Cochabamba La Cancha, La Pampa, San Antonio, los barrios, las economías barriales, de barrio, luego tenemos Santa Cruz, Barrio Lindo, y fíjense, tenemos una gran economía informal. Sí, lejos, a ver, ustedes, dígame, ¿en qué provincia emite factura? O sea, vamos a Morochate y ¿será que nos dan factura? Vamos a Independencia, ¿será que nos dan factura? Y no voy a decir que Independencia es chiquito, pues, porque tengo la oportunidad de ir, ¿conoce Independencia? No sé si alguien conoce Independencia. ¿Alguien me puede decir cómo es Independencia? ¿Nadie? Es grande, la carretera también es larga porque son 6 horas de viaje todavía hasta llegar allá. No, o sea, estamos a 6 horas de Cochabamba, pero ¿cómo es el movimiento en Independencia? Es grande, parece Es, más grande que Quillacollo. La plaza principal siempre es bien bonita, más grande, más comercial. Imagínense lo que está haciendo su compañero. Tiene más movimiento que Quillacollo, y verdad, tiene más movimiento. ¿Por qué? Porque ahí existe la Universidad Mayor de San Simón. Ahí concentra todas las carreras técnicas. Obviamente no llega a nivel de licenciatura, pero bueno, les facilita mucho a las comunidades y todos los sectores poblacionales cerca de Independencia que sus estudiantes pueden ir a formar. Entonces, alquilan viviendas, viven ahí, tienen su campus, todo bien bonito. Entonces hay una dinámica económica fuerte. Ahora la pregunta, ¿se tributará? ¿Emitirán factura? De seguro algunos sí, pero es muy reducida, es muy reducida. Y gracias por compartir tu experiencia. Yo también tengo la oportunidad de conocer, ver, y veo que en las comunidades no siempre se cumple. Entonces, sumando todas esas economías de las provincias, en Cochabamba y en todos los departamentos, en tal lugar que tienes el 70% de economía informal. Estás hablando que tienes un 30% que dice, yo tengo NIT, un 30, 25%. ¿Pues saben qué dice la estadística? Estudios efectuados por el Fondo Monetario, por la CEPAL, por empresas, instituciones grandes, que también yo me atrevería a que el estudio es un poco sesgado, pero, o sea, pobre, ni siquiera profundo, dicen que este 30% que tiene economía formal, que tiene NIT, tiene un nivel de evasión del 80%. Imagínate. O sea, ya el 70% ni tributo, olvídate. El otro 30% tiene NIT, pero su nivel de evasión, el promedio, establece que un 80% evade tributos. No cumple. Entonces, mire, el pobre Estado se queda con el 20% del 30%, del 100%, para cumplir en salud, educación, social. La sociedad demanda, ¿no? Hoy creo que somos un país más sinvergüenzas, podríamos hablar, creo, en materia tributaria, donde los chuteros se dan el lujo de decir nacionalización, legalización, o sea, contrabandeamos, ahora queremos legitimizar nuestro contrabando. Entonces, ese lujo se puede dar.
Somos realmente un país muy, muy complicado. El tema tributario tiene su importancia. ¿Por qué hemos perdido, a ver, por qué hemos perdido el Pacífico, señor? ¿Sabe? ¿Qué se producía en el Pacífico? Yo en colegio, todos. Bueno, el guano y el salitre. Muy bien. ¿Y qué hemos hecho? Ahora ya, está bien. Entonces, una de las principales explotaciones del Pacífico fue el guano y el salitre. ¿Qué pasó en ese momento? El gobierno dejó que las empresas chilenas exploten. Había un compromiso del gobierno que durante 10 años, si mal no me equivoco, riesgo de equivocarme, pero la idea es esa, que no tenía que modificar los tributos. Habían dos factores, que habían más chilenos, o sea, por cada 10 ciudadanos, 8, 7 eran chilenos, 3 eran bolivianos, 2 eran bolivianos. ¿Por qué? Porque el gobierno ha terciarizado, ha dejado que las empresas chilenas exploten. En el momento que incumplió su contrato, subió el salitre, su comprador final era Inglaterra. Le dijo, perfecto, me subes el impuesto a Chile, Chile le sube a Inglaterra. Inglaterra dijo, ¿por qué me está subiendo el precio? Es que Bolivia subió sus tributos. Anda, quítale, toma armas. Y ni siquiera ha sido guerra, solo tenías que empujar 3 bolivianos, nada más. Que algún boliviano refunfuñó, Eduardo Boró, en justo derecho y en representación de nuestros pocos ciudadanos que quedaban, pero terminaron empujando. O sea, no ha sido ni siquiera una guerra bien fuerte. Un gran problema fue el tema tributario. Sin ir lejos, el señor Sánchez de Lozada, que un gobierno totalmente neoliberal, MNRista, estamos hablando que de 1952, el MNR, el primer gobierno, podríamos hablar casi socialista, ¿no? Que ha permitido la reforma agraria, la distribución de las tierras, la tierra es de quien lo trabaja, una medida totalmente social. Pero se viene estatización, es el gobierno que más ha estatizado. Ya no había los varones del estaño, Pochi, Aramayo, Patiño, la nacionalización de las minas. ¿Y en qué terminó la nacionalización de las minas? Irónicamente, el mismo gobierno del MNR viene en 1986, voy a salvar de la nacionalización. ¿Qué hizo? La privatización. ¿Qué hizo? El modelo neoliberal. Él mismo ha fundado el modelo social, estructura muy parecido al gobierno que estamos viviendo hoy en día. No tan radical tal vez, pero muy, muy parecido. Donde colapsaron las empresas del Estado, colapsaron. Fueron mal administradas. Entonces vinieron y bueno, cambiaron el modelo liberal, MNR, entró uno, entró otro, pero entró el señor Sánchez de Lozada. ¿Qué necesitaba el señor Sánchez de Lozada? Tributos para cumplir estos fines. ¿Y qué colocó? En febrero, un negro que se conoce, hizo el tributo al EDESIC. Los militares y los policías se agarraron a balazos, donde murieron personas. Y ahí comenzó el primer talón de Aquiles. Ahí comenzó la caída del gobierno del señor Sánchez de Lozada. Tema impositivo. Hoy en día, el actual gobierno, el tema impositivo lo maneja muy, muy sagazmente. Lo bueno del actual gobierno, lo interesante del actual gobierno, ¿sí? Es que el tema tributario lo maneja muy, muy, muy sagaz, muy pícaro, muy, muy, muy bandida. Sabe a quién pinchar. Por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas ha pinchado a la gente que tiene una alta riqueza. Y bueno, ¿cuántos son los ricos? Son 1.000. ¿Cuánto es la población? 11 millones. Cobrémosle el 30%. ¿Dónde van a llorar? Y si no votan por nosotros, son 1.000, son nada. 4 comunidades cubren sus votos. ¿Está claro? Sabe muy bien. Y un impuesto, por ejemplo, el impuesto a la venta moneda extranjera. Abigail Encinas, a todos en realidad les pregunto, ¿cuánto les parece que una institución por comprar y vender divisa extranjera pague el 0.7%? ¿Les parece una alícuota alta o baja?
0.7% por compra y venta de divisa extranjera. ¿Es una alícuota alta o bajita? Licenciado, disculpe, buenas noches. Pero debe ser pues en función a la cantidad de moneda que se pretende comprar o vender. Claro, Aunque si compra sea, $1,000 igual el 0.7% que comprar $100,000, 0.7%. La alícuota como tal, ¿cómo te parece, pero baja o alta? ¿Chiquitita o yo grande? pienso que es alta, yo pienso, porque O sea, pagar el 0.7% es alta platita. El IVA es dependiendo del monto, 13%, por para eso que digo, tengas idea. claro. El IVA es 13%, el IT es 3%, el IT es 25% y el impuesto a la venta de moneda extranjera era el 0.7%, o sea, no llegaba ni al 1%. Así, dicho esto, ¿cómo lo ves la alícuota? ¿Pequeña o alta? Pequeña, claro, pequeña, ¿no? Muy bien. Con referencia a los impuestos. Excelente, muchas gracias. Invita que es una alícuota muy pequeña, ¿no? Ahora yo te digo, a ver, de lo que tú ganes por la divisa extranjera, me vas a pagar el 49%. De lo que ganes, casi la mitad quiero para mí. De la diferencia en cambio, quiero el 49%. ¿Esa alícuota te parece extremadamente alta o baja? Pregunto. Parece baja, licenciado. ¿Mm? Parece baja. No, el 49% de lo que tú ganes. ¿Esa alícuota es alta o baja? Casi el 50%. Lo que gano hoy es alta, pues, licenciado. Muy bien. Entonces, miren, ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quedó claro, 0.7%. Muchas veces viene el banquero, ay, tengo que pagar el 0.7%. Hasta yo pagaría semejante, ni 1% estás pagando, miserable. Ahora, que otra cosa digas, de lo que voy a ganar de la divisa, de la diferencia de cambio entre compra y venta de divisa extranjera, voy a pagar casi el 50%, puntualmente el 49%. ¿Tanto? Casi la mitad se lo lleva el Estado, sí. ¿Saben qué ha hecho el gobierno del señor Arce Catacora cuando él era ministro? Bandido, bandido, bandido de cómo vender el tema tributario. ¿Saben qué ha hecho? Ha dicho, las entidades de intermediación financieras, las casas de cambio, van a pagar el 0.7%. Una alícuota chiquita parece, ¿no ve? Pero del total del valor comprado. Oh, del total, sí, del total. Sí, pero yo no, si yo compro $100,000 por 6.96 y yo compré a 6.86 y vendí a 6.96, yo no he ganado los 696,000, señor. Sí, yo no digo que estés ganado los 696,000. Esa va a ser la base imponible. De ese total me vas a sacar el 0.7%. Que es lo mismo que decir lo que has ganado, la diferencia de cambio de $100,000 por 6.86, $100,000 por 6.96, de eso, de lo que has ganado, es lo mismo que decir sacarle el 49%. Es el mismo importe. Ya sea que saques el 0.7% de todo o saques el 49% de lo que has ganado, en ambas determinaciones llegas al mismo importe a pagar. Entonces el gobierno ha manejado una alícuota bien chiquitita, pero una base imponible grande, que ni mi pantalla alcanza. Bandido, ¿no? ¿O no? Estratégico el gobierno. Hoy en día, sin ir lejos, vemos. Miren, ¿quién tiene Netflix? O tal vez más fácil preguntar, ¿quién no tiene Netflix? ¿Alguien tiene Netflix? Sí, HBO. dice. Sí, tenemos. Yo creo que la Sí, mayoría, Lice. es como mi hijo me decía, yo creo que veía a sus compañeros de mi curso y decía, es más fácil preguntarle a mis compañeros, ¿quién no tiene Netflix? ¿Quién no tiene Internet? ¿Y qué pasó? ¿Qué quiero decir con esto?
¿Recuerdan el tema de los tributos digitales? Los streamers, algo así se pronuncia. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan ese impuesto que se pretendía sacar? ¿O no? Hola. ¿Eh? Sí, dice. Yo me pregunta, ¿quién paga ese tributo? Sí, licenciado. Ya, gracias. ¿Quién debería pagar ese tributo? Las empresas que venden ese servicio. Debería pagar quién? Netflix, HBO, Disney Plus, Amazon Prime, todas esas empresas. Pero al fin y al cabo, ¿a quién nos van a hacer pagar? A nosotros. ¿Y qué pasó? Cuando estaban sacando proyectos de ley, ya la sociedad por redes, por TikTok, ya están colocando, y como Colombia hace poquito tuvo unos problemas por el tema tributario, ya la gente se está empezando a alzar. ¿O no? Sí, licenciado. Ahora miren. Estoy abriendo. Se está viendo la página que estoy abriendo, ¿no? He compartido todo. Sí, dice. ¿Ya? Estoy hablando de la página oficial de Impuestos Nacionales. Que también de esa manera podemos ver. Ay. Retrocedemos, ahora sí. Ahora sí. Y nos vamos aquí abajito. Normativa tributaria. Resoluciones normativas de directorio. Sistema de facturación virtual. A ver, veamos, nuevo dice. Ese proyecto de ley querían sacar para cobrar tributos para el tema de compras por internet y estas cosas, ¿no? A los servicios digitales y otros conceptos. Ahí vamos a ver si habla algo aquí. Visos y considerados que el Código Tributario, el Servicio de Impuestos, mediante decreto supremo del 14 de julio de hace poco, realiza incorporaciones al decreto supremo 21.530 del IVA, estableciendo el momento en el cual se perfecciona el hecho generador del IVA en caso de prestación de servicios continuos. Asimismo, el reintegro del saldo de crédito fiscal y débito fiscal según corresponda, proveniente de ajustes de montos facturados hasta 12 meses, siguientes al perfeccionamiento del hecho generador. En los casos de servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potables, hidrocarburos. Acá es donde van a colocar y están colocando el servicio de modificación a los servicios digitales. A ver, veamos. Emisión de notas de conciliación. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense. En telecomunicación, acá es donde se va a incrementar el tema de servicios digitales. Mire, mediante decreto supremo del 14 de julio, lo que no se pudo hacer con ley, se lo está haciendo con decreto.